para el estado sólido tenemos, para el estudio y apoyo del estado sólido, hacemos uso de una rama de la termodinámica que se llama cristalografía. Y bueno, pues esta rama estudia la geometría, las propiedades y la estructura de los cristales. Esta rama de la cristalografía se basa en tres leyes principales, que son la ley de la constancia de los ángulos interfaciales, la ley de racionalidad de los índices y la ley de simetría. Bien, ¿quién nos dice de qué trata la primera ley de la constancia de los ángulos interfaciales? ¿Nadie hizo la tarea? Es que no nos dejó tarea, profesora. ¿No se las dejé? No, Yo recuerdo que les dejé estas leyes. O sea, no hemos visto nada del estado sólido, entonces. No, no, nada. profesora. Ay, sí, sí, sí. De hecho, me estoy confundiendo con el otro grupo, ¿eh? Perdón, discúlpenme. Sí, Por eso profesora, me fui bien rápido. nos quedamos en los conceptos. Forma definida, pero toman la forma del recipiente que los contiene. Poseen propiedades como la densidad, la capilaridad, la adhesión. Tienen un punto de ebullición, tienen una presión de vapor, tienen un punto triple. En el caso de los gases, bueno, aquí podemos decir que las fuerzas de tracción intermolecular son muy débiles. Y bueno, de los gases, pues entonces sus fuerzas intermoleculares son débiles. Aquí las moléculas están muy, muy separadas, por lo tanto, los gases sí se pueden expandir o comprimir. En el caso de los gases no tienen forma ni volumen definido, pero ocupan el volumen total del recipiente que los contiene. Vamos a escribir esa propiedad, es importante. Poseen una temperatura crítica y una presión crítica, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, los sólidos, cuando se llevan al punto de fusión, pasa al estado de agregación líquido. ¿Cómo se llama este proceso? Llevar un sólido al estado líquido. ¿Derretimiento? Se llama fusión. Fusión. Los sólidos se funden.
El proceso opuesto, de líquido a sólido, se llama solidificación o cristalización. Cuando el líquido lo llevamos al punto de ebullición, habrá en equilibrio las fases líquida y vapor. ¿Cómo se llama este proceso? Evaporación. Evaporación. Evaporación, muy bien. Y el proceso contrario, lo llevamos un gas a líquido. Condensación. Condensación. Condensación, perfecto. Y cuando pasamos desde el estado sólido al estado gaseoso, sin pasar por el Sublimación. estado. Muy bien, muy Y al bien. revés, sublimación inversa. También se le Sublimación. llamaba deposición, ¿no? Cuando era al revés o algo así. Cuando va de gas a sólido, se llama licuefacción. Los gases se licuan. Muy bien, Carmen. Entonces, esas son algunas de las características físicas que conocemos de la materia en sus tres estados de agregación. Bien, pues aquí vamos a estudiar a los sólidos en sus propiedades físicas y químicas. Y bueno, tenemos que los sólidos difieren de líquidos y gases porque tienen volumen definido, forma definida. Sus fuerzas de tracción intermolecular son muy fuertes, lo que le da una estabilidad geométrica. Y aquí vamos a estudiar desde la unidad fundamental, que le vamos a llamar celda unitaria. Observaremos que las moléculas están confinadas en ciertas posiciones, lo que le da una cierta geometría. Para el estudio de los sólidos necesito que use toda su imaginación, ¿verdad? Que en su mente vea todas las figuras geométricas que estudió en su curso básico, ¿verdad? Que se acuerde qué caracteriza a un cubo, a un hexágono, a un rectángulo, para aprender el estudio de los sólidos. Entonces, bien, para su estudio los sólidos se clasifican en dos tipos, en sólidos amorfos y en sólidos cristalinos. En los sólidos amorfos, los átomos no se agrupan de forma geométrica, es decir, van en concatenación desordenada. Y en el caso de los sólidos cristalinos, estos sí se agrupan de manera geométrica, dando lugar a diferentes estructuras geométricas. En este curso vamos a estudiar solo a los sólidos cristalinos. Ejemplo de sólidos cristalinos, bueno, pues son todos los metales, el diamante, el oro, la plata, el platino, son cristales, mientras que ejemplos de sólidos amorfos son, por ejemplo, el asfalto, el cuarzo, los vidrios, son sólidos amorfos. Algunos autores definen a los sólidos amorfos como líquidos muy comprimidos o subenfriados y no como sólidos verdaderos. De los sólidos, estos sólidos cristalinos, que son los que vamos a estudiar, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, los vidrios no son cristales, ¿verdad? Los vidrios son los cuarzos, ¿no? Pero los sólidos cristalinos se clasifican en 7 diferentes sistemas, que son el sistema cúbico, el sistema rómbico, el sistema tetragonal, el sistema ortorrómbico, el sistema monoclínico, el sistema triclínico y el sistema hexagonal.
De esos 7 sistemas nos vamos a enfocar solamente en el cúbico. Entonces, como puede ver, la cristalografía es muy extensa, una rama de la metalurgia. En este curso, pues no tenemos más que la oportunidad de estudiar solamente a uno de los 7, aunque sí vamos a hacer mención de estos 7. De hecho, en su práctica del laboratorio, ustedes van a observar en el microscopio diferentes cristales y dependiendo de su geometría y de sus elementos de simetría, usted va a determinar a cuál de los 7 sistemas cristalinos pertenece. Por ejemplo, tenemos un cristal, el cristal de diamante, el carbono en su estructura de diamante, pertenece al sistema cúbico, pero en su estructura de grafito corresponde al sistema hexagonal. Entonces, estas diferentes geometrías pues cambian las propiedades de los cristales, ¿verdad? Y esta propiedad que tenemos de los cristales de presentar diferentes estructuras cristalinas se llama polimorfismo. Asimismo pasa con el azufre, tenemos un azufre rómbico y un azufre monoclínico. No todos los cristales tienen polimorfismo, pero varios sí. Entonces estos sólidos cristalinos se componen de unidades estructurales que se ponen de acuerdo a la configuración geométrica característica de las diferentes sustancias. Para el estudio de los sólidos, vamos a fallar en esta rama de la cristalografía, la cual estudia la geometría, las propiedades y la estructura de las sustancias cristalinas. Consigue la cristalografía espaciales externos sobre la cristalina y forma geométrica de los cristales. La cristalografía se basa en las leyes fundamentales que pensé que ya había dejado de estudiar la tarea de otro grupo, que son la ley de la constancia de los átomos superficiales, la liberacionalidad de las índices y la ley de simetría. Bien, pues ¿qué nos dice la ley? La ley de la constancia de los átomos superficiales establece que para una sociedad dada, las cargas correspondientes al salir de la reforma de una superficie externa cristal interseccionan terminando el ángulo definido y es base constantes sin importar cómo se organizan las caras, que comúnmente lo hacen a todas las direcciones, en forma desigual en tamaño y forma. Sin embargo, el número de intersección de las dos caras siempre será constante, que se llama la constancia. Es decir, si imagina que tenemos un cristal que tiene una forma hexagonal, donde podemos ver por forma ángulos en las caras del cristal. Esos ángulos van a permanecer constantes sin importar cómo se desarrollan las caras. Que este cristal sería pues la unidad fundamental, pero si damos un macrocristal, se va a crecer en todas direcciones, se va a crecer en esta dirección. Acá va a crecer otro cristal. Acá atrás tengo otro cristal. Acá otro. Arriba tengo otro. Crecer de todas direcciones. Sin embargo, este ángulo permanece constante. A eso se refiere esta ley de la constancia. Que sin importar el crecimiento, ya que se desarrolla en todas direcciones, nosotros pusiéramos nuestro cristal en un eje coordenado, veríamos que el ángulo de intersección entre las dos caras es constante sin importar cómo se desarrolla. No se refiere a la primera ley de la cristalografía, la ley de la constancia de los ángulos entre caras. No se refiere al término interfacial entre las caras de un cristal.
La segunda ley, la ley de racionalidad de los índices, establece la posibilidad de elegir a lo largo de 3 ejes de coordenadas distancias unitarias, que no necesariamente tienen que ser iguales entre sí, de tal manera que las intersecciones de un plano van a estar dadas por los parámetros MA, NB y PC, MA, NB y PC, que representan a los ejes X, Y y Z, y las letras M, N y P nos van a dar el valor de la distancia a la cual intersecta ese plano al eje de coordenadas. Esta intersección generalmente pueden ser números enteros, pero también puede ser infinito o bien pueden ser fracciones. Si la intersección en el plano no es unitaria, puede ser a la mitad, a la cuarta parte, a la octava parte. Entonces utilizan números enteros. Y si la intersección, si los planos son paralelos, pues entonces su intersección será en el infinito. De ahí que estos parámetros M, N y P pueden ser números enteros, puede ser el infinito, pueden ser fracciones. La ley de racionalidad de los índices lo que establece es la intersección del plano con respecto a los ejes coordenados. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Para un mineral del metal potasio, topacio, ¿sí? Para un mineral del topacio se tienen 4 planos distintos con los siguientes parámetros, donde tengo la intersección en el plano X unitaria, en el plano Y unitaria y en el plano Z unitaria. En el segundo plano tengo intersección unitaria en X, intersección unitaria en Y, pero en Z es infinita. Y en el tercer plano tengo una intersección en X de 2, en Y de 1 y en Z de 2/3. Ahora quiero que se imagine esa intersección de los planos en un eje de coordenadas de manera tridimensional. ¿Cómo representamos estos planos? Por eso les pedía que use toda su imaginación, ¿no? Para imaginarlos. Pero bueno, mientras los imaginamos, Profesor, ¿sí? sería, así como usted pone el ejemplo de X y Y en el plano, sería M iría en X1, en Y1 y P en Z1, ¿no? O Sería, ¿verdad? Con respecto, a B, respecto a C, que no lleva punto. Ahí tenemos la intersección del primer plano, que es unitaria. Generalmente el 1 no lo escribimos, ¿verdad? Basta con poner el plano ABC. En el segundo caso, sería A unitario, B unitario. Y sería infinito C. Y aquí sería A unitario, B unitario y 2/3 en C.
Maestra, entonces ahí en el tercero pues, sería para A, ¿no? Porque ahí se me iguala. Ah, sí, perdón, aquí me equivoqué. Muy bien. Estos serían los índices de estos tres planos, representados de esta manera, que se conocen como índices de Miller. No, perdón, de Weiss. Se llaman índices de Weiss. Imagine estos planos, cómo quedarían espacialmente. Ahí tenemos un cuarto plano, ¿verdad? Que es el plano con una intersección en X de 2, en Y de 1 y infinita en Z. Esto como quedaría representado con los índices de Weiss sería 2A con respecto a B. E infinito en C. ¿Verdad? Que esos serían mis índices de Weiss de los cuatro planos. Entonces, sus razones de intersección son para el plano darle la respuesta, ¿verdad? Ahorita les explico cómo salen esos planos. Entonces así quedarían, ¿verdad? Las intersecciones. Unitaria en X, unitaria en Y y unitaria en Z para el primer plano. Para el segundo plano es unitaria en X, unitaria en Y, paralelo a Z. En el tercer plano es en 2 en la intersección en X, 1 en Y y 2/3 en C. Esto es considerando el punto, el sistema espacial, ¿verdad? En la celda unitaria. O sea, esta distancia es dentro de la celda unitaria. La celda unitaria es la unidad reticular más pequeña de un cristal que lo representa en todas sus propiedades físicas y químicas. Si usted pudiera ver, por ejemplo, la celda unitaria del cloruro de sodio, vería un cubo perfecto. El cloruro de sodio es una sustancia que cristaliza en el sistema cúbico. La celda unitaria sería la parte más pequeña del cristal que representa el cloruro de sodio, sería un cubo, ¿verdad? Donde tenemos a los átomos de sodio y cloro alternados que se van enlazando entre sí mediante un enlace iónico. Entonces, en esta ley de racionalidad representamos a los índices de Weiss indicando esas razones de intersección en los planos. Sin embargo, como estos índices son un poquito complejos, ya que a veces utilizar un fraccionario no nos es muy cómodo, se acostumbran cambiar por Miller. Es decir, aquí tenemos que los coeficientes A, B y C se denominan índices de Weiss del plano, pero se sustituyen generalmente por los índices de Miller. Los índices de Miller se obtienen tomando los valores recíprocos de los coeficientes de los índices de Weiss y se multiplican por el mínimo común múltiplo que los convierte a todos en números enteros. Aquí tenemos un ejemplo que dice, así por ejemplo, en un plano cuya notación de Weiss es dada por unitaria en A, unitaria en B e infinito en C, el de Miller se transforma con el recíproco de A, que es 1, el recíproco del de B, que es 1, y el recíproco del infinito, que es 0.
como índice de Miller quedaría A, B y 0C. Pero en Miller se acostumbra a eliminar los parámetros A y B. Quedaría simplemente como un plano unitario en A, unitario en B y 0 en C, que se formaría un plano 110. De aquí entendemos que el orden siempre se sobreentiende, va a ir X, Y y Z. De esta manera, si tuviéramos un plano A, infinito B y un cuarto C, ¿cómo quedaría su índice de Miller? Sería el inverso de A, que es el inverso de 1, el inverso de infinito, 0, y el inverso de un cuarto, que es 4. Entonces daría lugar al plano 104. Estos índices son mucho más prácticos y generalmente trabajamos todo con los índices de Miller. A esto se refiere la segunda ley de la cristalografía, sobre cómo racionalizamos los índices para representar la intersección de un plano en el espacio. Este plano 104 me representa esa intersección del plano con respecto a los ejes coordenados X, Y y Z. Así, ahorita vamos a dibujar y vamos a imaginarnos cómo se ve. Y la tercera ley de la cristalografía se llama ley de simetría, ¿verdad? Esta ley de simetría establece que todos los cristales de la misma sustancia tienen los mismos elementos de simetría, de la cual existen 3 tipos posibles. Primero, si un cristal se divide por un plano imaginario que pasa por su centro, en 2 mitades iguales entre sí, se dice que el cristal tiene un plano de simetría. Se imagine en su mente ese cubo y trate de ver su plano de simetría, donde lo cortamos de tal forma que se vea una cara igual a la otra. Muchas personas miden el grado de belleza de la gente por la simetría de su rostro, ¿verdad? Se dice que si parten el rostro en un plano de simetría, ¿verdad? Y encontramos que una cara, esa imagen es igual a la otra, es más bella esta persona. Lamentablemente, bueno, pues las personas no tenemos los ojos a la misma distancia, ni la comisura de la boca, entonces eso nos hace que cambien los distintos tipos de belleza, aunque todos somos bellos. Pero bueno, esto es un ejemplo nada más para ver cómo aplica la simetría. En el caso de los planos, ¿verdad? Nos permite determinar los planos de simetría, las líneas y centros de simetría, nos permite determinar el sistema cristalino al que pertenece cada sustancia. En segundo lugar, tenemos que si un cristal tiene una línea de simetría, si es posible dibujar una línea imaginaria que pasa por su centro y que al hacerlo girar en una vuelta completa, el cristal no tenga cambio. Si lo giro 2, 3, 4, 10 veces. En función de este grado de repetición, se dice que posee un eje de simetría binario, ternario, cuaternario o senario. Y finalmente, si el cristal tiene un centro de simetría, si cada cara tiene otra idéntica del lado opuesto. Por ejemplo, el sistema cúbico, pues tiene un centro de simetría, ¿verdad? Porque tiene una cara adelante y una cara atrás idénticas. El número total de planos, líneas y centros de simetría que posee un cristal se conocen como los elementos de simetría. Entonces, cuando usted estudia los cristales, en función de sus elementos de simetría y de su geometría, lo clasificaremos dentro de estos 7 sistemas por sus características que tiene cada uno. Por ejemplo, ¿qué recordamos del sistema cúbico? ¿Qué características tiene? Más usted jugaba con un cubito, el cubo de Rubik, ¿verdad? Que lo movía y lo cambiaba de colores. ¿Qué características tiene este sistema? Pues aquí vemos que tiene 6 caras y que todas son iguales, que forman ángulos rectos entre caras.
que son constantes de acuerdo a la primera ley, que tiene 9 elementos de simetría y que todos sus lados miden la misma cantidad, son iguales, ¿verdad? Del sistema rómbico, ¿qué se acuerda del sistema rómbico? Que ejes son de, ¿Perdón? No lo escuché muy bien. sus ejes son de Así es, tiene lados iguales, ¿verdad? Pero sus ángulos no son iguales. Un rombo presenta ángulos agudos y ángulos obtusos, ¿verdad? El sistema tetragonal, aquí le llamamos sistema tetragonal. Usted cuando estudió geometría, su geometría euclidiana le llamaba rectángulo. ¿Qué caracterizaba un rectángulo? Pues que tiene dos lados iguales, dos desiguales y forma también ángulos de 90 grados y posee elementos de simetría. El sistema ortorrómbico es una derivación del rómbico, pero con diferentes ángulos entre caras. El sistema monoclínico, usted lo conocía como trapecio, ¿verdad? Que tenía dos lados iguales, pero dos desiguales en sus caras y tiene ángulos diferentes de 90 grados. El sistema triclínico le llamábamos trapezoide, donde ningún lado es igual, ninguna cara es igual y ningún ángulo es igual. Y el sistema hexagonal, bueno, pues tiene 6 lados, de ahí que se llama hexagonal, y todos los ángulos entre caras son obtusos. Bien, partiendo de esta premisa de que nos acordemos un poquito de la geometría, vamos a hacer unos ejercicios sobre los índices y los vamos a dibujar. Aquí tengo el primer problema, dice, los índices de Miller de un plano de un cristal son 210. Es el plano 210. ¿Cuáles son los índices de Weiss del plano? ¿Cuál es el significado de estos? Bien, pues este es mi plano, el plano 210, en representación de índice de Miller. ¿Cómo quedaría el índice de Weiss? quedaría 2A. No, el índice de Weiss es el recíproco. El recíproco de 2 sería Quedaría Un medio. un medio. Uh-huh. Un medio para A. Muy bien. B. Uno para B, correcto. C. ¿Y cuánto sería para C? Infinito. Infinito. Uh-huh. Muy bien. Que el inverso de 0, pues es el infinito. Déjame encontrar el símbolo infinito aquí en el editor que se me pierde. Quedó. Está mi infinito. Bueno, si no lo copiamos aquí arriba. Ahí está, profesora, donde está el más menos al lado. Ay, gracias. Muy bien. Así quedaría el índice de Weiss del plano, ¿no? ¿Qué significa? Significa que el plano corta a la mitad al eje X. Es unitario en Y y paralelo a Z. Vamos ahora a imaginarlo físicamente, ¿no? Para ello, híjole, bueno, pues necesito su imaginación, ¿verdad? O vamos a situar nuestro eje.
Eje de coordenadas. Tenemos X. Oye, usted que dibuja en su cuadrícula, pues dibuje lo bonito, ¿verdad? Pero aquí, bueno, suponemos que aquí tengo. Entonces, este plano intersecta a la mitad con respecto del origen en X, ¿no? Más o menos por aquí. Intersecta en la unidad a Y y es paralelo a Z. Ah, bueno, pues este puede ser mi plano, ¿no? ¿Se lo imagina así? A eso se refiere este índice. Ese es el plano. ¿Sí? Al plano A, con respecto al origen del eje X, ese plano lo intersecta en la mitad, ¿no? Más o menos por aquí. O un medio de la distancia unitaria. En el caso de B, que corresponde al eje Y, la intersección es en la unidad, ¿no? Si este es mi origen, pues sería la intersección donde está toda la unidad del cristal. Y en el plano C no hay intersección, o sea, crece paralelo a Z, ¿no? En este sentido. Profesora, o sea, pusimos el recíproco entonces. El recíproco fue el que graficamos. Así es. El índice de Miller usa puros números enteros, pero los índices de Weiss se utilizan fracciones, incluso infinito. En la racionalización, pues cambio los de Miller a Weiss o los de Weiss a Miller. Ok, gracias, profesora. ¿No? ¿De qué? Muy bien. Aquí tengo otro ejercicio que déjenme borrarle la respuesta antes de que la vea. Ya la alcanzó a ver, pero bueno. Dice, un plano intersecta a los tres ejes cristalográficos en múltiplos de las distancias unidad. 3 medios, 2 y 1 respectivamente. ¿Cuáles son los índices de Miller del plano? O sea, aquí me están dando índices de Weiss y me quedaría el plano 3 medios A, 2B y C, ¿no? Tengo el plano 3 medios en A, unitario en B, perdón, 2 en B y unitario en C. Este sería el índice de Weiss. ¿Cómo quedaría el índice de Miller de este plano? Serían los recíprocos, ¿no? El recíproco de 3 medios es 2 tercios. El recíproco de 2, Un medio. un medio. Muy bien. Y el recíproco de 1 es 1. Ese. Ajá. Muy bien. Aquí me sigue quedando fracciones. Y entonces, la teoría me dice que lo voy a multiplicar por el mínimo común múltiplo que los vuelva enteros. Es decir, aquí lo puedo multiplicar por 3.
¿Cómo quedaría? Pues en el primero quedaría Ay, no le escuché bien, discúlpeme. en el primero, Ujú. Quedaría 2, ¿no? sí, Luego me quedaría 3 medios, 3 medios, muy bien. Y luego me quedaría 3, ¿no? sí, Ahora, para eliminar esta fracción, puedo multiplicar por 2 nuevamente. ¿Y cómo quedaría? un 4, Me quedaría 4, 3, me quedaría 3 y me quedaría 6. Muy bien, este es el índice de Miller del plano, que forma un plano 436. ¿Qué significa? Que va a intersectar en la cuarta parte al eje X, en la tercera parte de la unidad al eje Y y la sexta parte al eje Z. Esto es lo que me indica este plano. ¿Sí? Más o menos entendimos a qué se refieren los índices. Los índices van a representarme la intersección del plano considerado con respecto a los 3 ejes. Y aquí lo más importante es que usted se los imagine físicamente cómo son esos planos. Entonces, por ejemplo, vamos a estudiar el sistema cúbico. Ya vimos que un cubo se caracteriza porque tiene 6 caras iguales, lados iguales y ángulos iguales, ¿no? Entonces imaginemos a ese cubo. A mí me cuesta un poquito de trabajo dibujar aquí, es cuando extraño mi pizarrón. Pero usted en su cuadrícula haga un cubo bien hechecito. Este sistema cúbico se forma por átomos. Los átomos están aquí en cada una de las aristas del cubo. Sí, con mucha imaginación. Los científicos que estudiaron a los cristales, mucha imaginación, porque esas líneas entre átomos no existen, son imaginarias, ¿verdad? Lo que ellos veían pues era la agrupación geométrica de los átomos y ya dijeron, ah, bueno, pues este es un cubo. Entonces esta línea no existe, pero para efectos de estudio vamos a considerar que es la distancia que hay entre los átomos. Y bueno, aquí le vamos a llamar arista de la celda unitaria. Esta unidad se llama celda unitaria. Que es la parte más pequeña de un cristal. Usted ha visto cubos de azúcar, ¿verdad? Pues ahí tiene un montón de cristales, ¿no? Tantos como en una mol que puede haber 6.023 por 10 a la 23 celdas unitarias. Si aquí estudiamos, vamos a estudiar a partir de su unidad fundamental, que sería la celda. Entonces, la distancia entre átomos es la arista. Y suponga que, vamos a cambiarle el color,
Suponga que esto lo situamos en un eje de coordenadas para que lo imagine y lo visualice en el espacio, ¿no? Aquí tengo Y, tengo a X y aquí tengo a Z. Bueno, pues el sistema cúbico simple, el que está constituido por átomos en cada una de las aristas, forma planos por este tipo de agrupación geométrica. Forma plano 100, forma planos 110, forma planos 111. Ahora, ¿cómo represento esos planos? ¿Qué me dice el índice de Miller? Que en el plano 100 tengo intersección unitaria con el eje X, pero es en el infinito con Y y con Z. Entonces, ¿cuál sería el plano 100 aquí en mi cubo? Intersecta solo a X y en la distancia unitaria. Entonces, en este caso, pues quedaría esta cara, ¿no? Bueno, aquí sí queda la cara. Esta cara del cristal corta solo a X y en la distancia unidad considerando el origen. Ese sería el plano 100. ¿Cómo quedaría el plano 110? Es la cara que está atrás del azul. No, no necesariamente son caras. El plano 100 sí corresponde a una cara. Sobre todo. El plano 110 tiene intersección unitaria con X, intersección unitaria en Y, pero no en Z. Vamos a ponerlo en color rosita. Intersección unitaria con Y, perdón, con X y con Y, pero no con Z. Quedaría dentro del cubo, ¿no? Este es el plano 110. Imagínense que su casa, bueno, aquí estamos. Ay, no estamos en el salón, pero imagínense que estamos en el salón, ¿verdad? Y que el salón es un cubo. Sitúe sus ejes, ¿verdad? Yo aquí sitúo mi eje Y, mi eje X, mi eje Z. Tengo A, Y, a X y a Z. ¿Cuál sería el plano que intersecta en unidad a Y, en unidad a X, pero no a Z? O sea, me quedaría como una pared inclinada, ¿no? Dentro de mi cubo. ¿Sí lo visualizamos o no? Sí. Ok, entonces, ¿cómo quedaría ahora el plano 111? A ver, puede rayar aquí, dibújelo. Váyase a su, ahí en su menú donde dice anotar. Y a ver quién nos quiere dibujar cómo quedaría el plano. Mientras dibujo la celita, ¿no? Que con este pulso y con este cursor, bueno, usando toda la imaginación, aquí está el cubo.
tengo mis átomos, cada una de las aristas, y así sí le corrijo lo feo. Queda más feo. Y bueno, aquí tengo al eje Y, al eje X, y por acá viene Z. A ver, ¿quién nos hace el favor de dibujar el plano 111? Intersectando muy bien en la unidad con Y. Ahí, a X, y en la unidad ahí. Y ya nada más una los puntos. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ese es el plano 111. Como un triangulito dentro de mi cubo inclinado, ¿no? Entonces, como puede ver, a veces un plano queda en la cara, pero no siempre. Los planos son los cortes que podemos hacer a los cristales. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en joyería, ¿verdad? Los cortes que le hacen a un diamante tienen que estar con respecto a los planos que forma el cristal. Si ustedes ya entendieron esto, pues yo ahora sí que ya puedo decir que ya saben cristales. Ya conoce el estado sólido, pero bueno, ¿qué propiedades? ¿Cómo influye esto, verdad? Lo que vamos a estudiar a continuación. Pero vamos a estar haciendo planos y vamos a hacer nuestros cálculos en función de estos planos. Estos planos son característicos de este sistema cúbico en particular nada más. Ay, perdón, es que aquí mis compañeros de cúbico, de academia, me están avisando cuántas computadoras necesitamos por cubículos. Ok. Entonces, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Entonces ahora le voy a cambiar estos planos. Resulta que, bueno, el sistema cristalino de la red cristalina tenemos no solo la cúbica simple. Aquí tengo los 7 sistemas cristalinos, más o menos para que se los imaginen, ¿no? Déjenme hacerlos un poquito más grandes. El sistema cúbico, como podemos ver, tiene centros de simetría, ejes de simetría, planos de simetría, el tetragonal, el hexagonal, el romboédrico, el rómbico, el monoclínico y el triclínico. Así es como debemos verlos, pero vaya, situados de forma espacial, ¿no? En 3 dimensiones. Existen cerca de 230 formas cristalinas posibles. Y bueno, pues la gente que se dedica a estudiarlo ha estudiado la mayoría de ellas. Y a su vez las agrupan en 32 clases que se incluyen en los 7 sistemas cristalinos. Todos los cristales que pertenecen a un sistema en particular se van a caracterizar porque tienen elementos de simetría, centros de simetría, planos de simetría,
y en ocasiones perdón, se hallan referidos a un conjunto en particular de los ejes cristalográficos que difieren de un sistema a otro en longitud, en los ángulos de intersección, etc. ¿Cuáles son las propiedades de los cristales que nos interesa conocer? Bueno, pues las sustancias los cristales cúbicos se denominan isotrópicos, ya que pueden presentar una misma sustancia diferentes sistemas de cristalización. Para las sustancias que cristalizan en otros sistemas, las propiedades varían según los ejes en que se efectúan las observaciones y por esta razón se les denomina anisotrópicas. Para estas sustancias anisotrópicas, los coeficientes de expansión térmica no pueden diferir solo en dirección, sino que también se hacen positivos en una y negativos en otra, como por ejemplo el yoduro de plata. Los sólidos anisotrópicos tienen más de un índice de refracción en el mismo cristal. De las propiedades ópticas, tenemos que las sustancias anisotrópicas se dividen en uniaxiales y biaxiales. Los cristales uniaxiales abarcan al sistema tetragonal y hexagonal, poseen índices de refracción de acuerdo con el eje en el que se efectúa esta observación. Por otro lado, los cristales biaxiales comprenden al sistema ortorrómbico, monoclínico y triclínico. Estos tienen 3 índices de refracción. En esta propiedad tenemos el polimorfismo, ¿verdad? En el cual una sola red cristalina, una sola sustancia, presenta diferentes redes cristalinas. Así como el carbono lo tenemos como diamante y lo tenemos como grafito, ¿verdad? El que utilizamos en el lápiz, para cuando hacemos esa carnita asada, pues es un carbono grafito. El carbono diamante cristaliza en el sistema cúbico, mientras que el grafito es hexagonal. En el caso del carbonato de calcio, por ejemplo, la aragonita o la calcita, el azufre se presenta como azufre rómbico, pero también como azufre monoclínico. Cada forma polimórfica de una sustancia termodinámicamente es estable en ciertos datos de temperatura y presión. Si modifico esos datos de temperatura y presión, puedo obligar al cristal a cambiar su forma cristalina, dado que la presión va a hacer que las moléculas se vayan acercando más entre sí y eso es su geometría. Así, por ejemplo, el carbono grafito lo puedo llevar a diamante, ¿verdad? Cuando aumento la presión, aumentamos la presión sobre el grafito y obligamos a los átomos a acomodarse de otra forma geométrica. Muy bien. De la estructura de los cristales, bueno, pues ya les comentaba, ¿verdad? Que un cristal macroscópico es una repetición y extensión en todas direcciones de la fundamental, que se conoce como celda unitaria. Cada unidad reticular, a su vez, está constituida de átomos, pueden ser moléculas o pueden ser iones, según el caso, que están dispuestos de tal forma que dé una configuración geométrica particular para cada red cristalina. La forma geométrica de esa celda unitaria es la misma en todo el cristal macroscópico. Es decir, si el cristal es un cubo, la celda unitaria tiene sus constituyentes dispuestos para dar un cubo más pequeño. El análisis matemático de estas estructuras, combinado con las leyes cristalográficas, muestran 14 agrupamientos básicos que se conocen como redes espaciales, en función de las cuales podemos describir la estructura interna de los cristales. Para el estudio de todos los cristales se utilizaron rayos X para poder ver dentro de las figuras geométricas tal y como
nosotros las vemos realmente. Así que aquí tengo a mis 14 redes que se conocen como redes de Bravais. Y podemos observar, por ejemplo, para el sistema cúbico está constituido por 3 redes. La cúbica simple, que está formada por átomos en cada una de las aristas del cubo, la más sencilla. También está la cúbica de cuerpo centrado, que además de tener átomos en cada una de las aristas, tiene un átomo en el centro del cubo. Y luego está la cúbica de caras centradas, que además de tener átomos en cada una de las aristas, ahí están representados en rojo, también tiene un átomo en el centro de cada una de sus 6 caras. Esas son las redes de Bravais de la red cúbica, sí, de la red cúbica. En el caso de la tetragonal tenemos a la tetragonal simple y la tetragonal con centro en el cuerpo. Es decir, tiene un átomo en el centro. De la ortorrómbica tenemos 4 redes. La simple, la de cuerpo centrado, la de caras centradas y una con centro en 2 caras. De la hexagonal tenemos la simple y la trigonal. La monoclínica tiene 2 redes y la triclínica solamente tiene una. En el caso de la red triclínica podemos ver que ningún lado es igual, ningún ángulo es igual y ninguno es de 90. En el caso del sistema cúbico, por ejemplo, aquí tenemos lados iguales, ángulos iguales y todos de 90 grados. En el tetragonal tenemos 2 ángulos iguales, uno desigual, ángulos todos iguales de 90 grados. En el ortorrómbico tengo lados desiguales, ángulos iguales de 90 grados. Y así, estos caracterizan la simetría de cada uno de los sistemas. El hexagonal tiene 2 lados iguales, uno desigual, tiene ángulos de 90 grados, pero también tiene ángulos de 120 grados. Llamamos ángulos obtusos. El monoclínico no tiene ningún lado igual, tiene 2 ángulos de 90 grados y ángulos de 120 grados. Pero el triclínico no tiene ningún elemento de simetría. En su tabla periódica viene la configuración cristalina de algunas sustancias en sus redes de Bravais, ¿no? Por ejemplo, a ver, déjenme ver si tengo por aquí. Está la tabla. Esta es una de las tablas más completas que hay, ¿no? ¿Sí la puede ver? No, no. De abajo. Los sistemas cristalinos. Sí, le voy a mandar una foto. Pero bueno, debería tenerla, ojalá la pueda tener en físico, ¿verdad? Porque en esta tabla, acá se ve un poquito mejor. Bueno, no se ve muy bien. Aquí me dice en la parte de abajo la estructura cristalina de cada uno de los elementos de su tabla, ¿eh? En estado sólido. Obviamente tendremos algunos elementos que pues en la tabla están en estado gaseoso porque ese es su estado de agregación en condiciones estándar. Pero cuando lo llevamos a sólido, cristaliza y aquí viene el tipo de cristalización. Sin embargo, también podemos calcularlo, ¿verdad? Lo podemos evaluar. Esto es para que en su imaginación vaya viendo ahora sí que puros cubos o puros hexágonos, dependiendo de la sustancia analizada, ¿no?
Muy bien, pues no sé si tenga alguna pregunta hasta aquí, alguna duda. Ya estamos con los tiempos. Vamos a quedarnos aquí. La siguiente clase, pues vamos a continuar haciendo ejercicios de los índices y vamos a ver cómo son, qué nos forman las redes del sistema público, la de cuerpo centrado y la de caras centrales. El día de mañana no hay laboratorio, jóvenes ingenieros. Yo voy a estar en la escuela, pero allá no tengo forma de conectarme con usted. En el laboratorio no hay internet. Yo tengo que estar por allá mañana en el laboratorio. Pero nos veríamos el próximo... Ay, nos vemos hasta el próximo jueves. Porque el lunes es festivo. No va a haber clases. Ok. Entonces, sí, yo les voy a avisar cuándo iniciamos oficialmente con la práctica, la primera práctica de laboratorio. Ahorita, esta semana por lo pronto no, ni la próxima. No. Pero ya por ahí de mediados de febrero, que es de fines de febrero, yo creo, vamos a estar yendo al laboratorio. Pero sí, yo le aviso. Y también le aviso quiénes serían la primera sección, que serían los que van esa semana, y la segunda sección va hasta la segunda clase. Ok, maestra. Pues muchas gracias a todos por su atención. Cuídense muy Profesora, bien. yo tenía una situación con lo de, es que apenas ayer me inscribí y no sé si ya estoy en su lista o si aparezco. A ver, bueno, yo tengo la lista que tomé de SAES. No sé, a lo mejor no la han actualizado. Pero déjenme reviso. ¿Apenas se inscribió ayer? Sí, es que cambié de turno y hasta Ah. ayer me dejaron. Profesora, yo también tengo la misma situación. Yo también. Sí, yo igual. De igual forma, profe. Igual, profesora. Sí, no, pues en el SAES solo tengo 18 inscritos. Déjenme reviso en la tarde porque no se actualizó. No sé, en la lista original no los tengo. Diego Alberto, ¿usted se apellida? Soy Rubín Ramírez. Sí, no está. Sí, Giovanni, dígame. Bueno, yo también tenía la misma duda. No sé si por ahí. No, me tampoco podrían está. Ahorita voy a tomar una captura de pantalla, lo bueno es que ya anoto su nombre y con esto tengo ok. la lista. Sí, les voy a pedir a todos que enciendan su cámara, por favor, antes de que se me vayan para la asistencia. Para la foto, ahora sí que todos sonriendo. Diga química, sonriendo, para que salga en la foto. Alan, por favor. Eduardo. Giovanni. Profesora, dispositivos. Es que en uno no tengo audio y en el otro no tengo cámara. Entonces, Ok, a ver, donde lo pueda yo ver. Muy bien, entonces ya todos sonriendo, voy a tomar la foto. 2. Muy bien, déjenme tomar otra porque acaba de llegar a veces este internet yo sé que está bien inestable y lo saca y sale. Muy bien, 3. Listo, jóvenes, ya tienen su sustancia de... Gracias, maestra. Que tenga buen Muchas día. gracias, igualmente. Gracias, Cuídense profesora. mucho. Hasta Nos luego. vemos, profe. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, profe. Buen día, profesora. Hasta luego.